Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos, por considerarse justos, y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura y el Salmo insisten en un mismo tema: misericordia quiero y no sacrificios. Y eso era una cosa que, por desgracia, en el Antiguo Testamento está muy presente en la gente, digamos que hoy diríamos practicante de aquella época, que era no la mentalidad de todos. Siempre había gente muy buena en Israel, gente que seguía realmente al Señor, pero había muchos, y podríamos decir que eran buena parte de los que en teoría eran practicantes, que pasaban de los mandamientos, pasaban en el fondo de Dios, pero se creían de la comunidad, se creían judíos, y a ellos les bastaba hacer pues un par de sacrificios anuales, seguir algunas fiestas, algún sacrificio en el templo o alguna limosna, y con eso ya compraban al Señor y con eso ya era suficiente. Y el Señor va diciendo: no quiero sacrificios, quiero misericordia. ¿Qué es la misericordia? Misericordia, que es la miseria del corazón, o sea, aquello que nos mueve viendo la miseria del otro y nos mueve el corazón. Es el buscar el bien que Dios quiere para los demás y el bien que Dios quiere también para nosotros mismos. Y eso quiere decir hacer el bien siguiendo la voluntad de Dios. Eso que pasaba en el Antiguo Testamento pasa también con nosotros. ¿Cuántas veces, por desgracia, vemos tantos cristianos, al menos de nombre, que dirán: bueno, yo seguir los mandamientos de Dios es que ni me lo planteo. Yo vivo en mi sociedad, en la sociedad en la que estoy. Vivo como puedo, hago lo que puedo de cara a la sociedad. Y a nivel de Dios, bueno, ya voy a misa los domingos y alguna cosilla más, y ya está. Y he cumplido. Cumplo con Dios en eso, y en lo demás vivo como un pagano, pero yo soy cristiano. Ya voy a misa el domingo. Me confieso una vez al año, si es que me confieso. Doy alguna limosna, bien poco, pero alguna limosna. Y con eso yo me salvo, porque mira cuántos favores he hecho a Dios. Dios me ha de estar agradecido. Mira lo buena persona que soy. Y eso nos recuerda mucho el Evangelio de hoy. Este Evangelio donde se ve a este fariseo y este publicano. El fariseo, en la parábola del fariseo y el publicano, recordemos a quién dirige Jesús esta parábola. Dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Aquí viene el gran problema, el desprecio a los demás considerándose uno justo. Y así nos pone el ejemplo. 2 hombres subieron al templo a orar, el fariseo y el publicano. El fariseo erguido, y eso es
psicológico aquí, el estar erguido es el signo del orgullo. Oraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, como esos los ladrones, los injustos, los adúlteros, ni como ese publicano. Yo soy buena gente, ayuno 2 veces por semana, pago el 10º de todo lo que tengo. Hago cosas buenas, sí. San Pablo esto lo criticará muchísimo cuando dirá de aquellos que son capaces de hacer cualquier cosa, pero les falta el amor de Dios. Aquello del himno a la caridad, ¿no? Podría hacer 10.000 cosas, pero si no tengo el amor de Dios no soy nada. Y aquí está. No amas como Dios ama, no buscas el amor de Dios, no amas a Dios. Crees que lo compras con 4 cosas, con 4 ayunos, con un poco de limosna, si hace falta, con los diezmos, con el ayuno 2 días por semana. Pero amas a Dios y al prójimo, que es lo que Dios quiere. Si no amas a Dios en primer lugar y no pones al prójimo en segundo, ¿de qué sirve todo lo demás? No, es que yo hago sacrificios, yo hago esto, hago lo otro, hago lo de más allá. ¿Y amas a Dios y amas al prójimo? ¿Y realmente reconoces quién es Dios y lo adoras por lo que es? Fijaros la diferencia del publicano. Aquí, en el fariseo, yo, qué bueno que soy. El fariseo. Y el publicano se queda atrás, el sentido de la humildad se abaja, no se atreve ni a alzar los ojos. Se golpea el pecho diciendo: Dios, ten compasión de este pecador. Se reconoce pecador. Y a lo mejor hacía muchas más cosas que el otro. No se nos dice, porque él no dice nada, el publicano, si hacía ayunos o no hacía, si pagaba diezmos o no los pagaba. No se dice nada de lo que hacía. Pero se reconoce pecador, quiere decir que reconoce la justicia y la santidad de Dios. Y a su lado él es un pecador. Se humilla ante Dios. Y cuando uno se humilla de verdad ante Dios, quiere decir que después vive según lo que Dios quiere. Pero no solo en plan de hacer algún sacrificio, alguna cosa, sino que ama a Dios y buscará el bien que Dios quiere para él y para el prójimo. Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que este bajó a su casa justificado y aquel no. Y aquí nos dará razón. El que se enaltece será humillado, el que se piensa que es algo será humillado. Esto recuerda tantas y tantas parábolas de Jesús, donde viene el juicio y resulta que ante el juicio uno viene excluido del cielo. Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero si estaba contigo en las plazas, si hacía no sé qué, hoy diría, pero si yo comulgaba todos los domingos y a veces hasta cada día, pero si yo hacía obras de caridad. Y entonces la respuesta del Señor: lejos de mí, tú que obrabas el mal. Ni amabas ni te dejabas amar, ni amabas a Dios ni amabas al prójimo. Sí, hacías cosas como comprando a Dios, pero ¿lo amabas de verdad? ¿Lo has buscado de verdad? ¿Lo has seguido de verdad? Si lo has seguido y buscado, entonces te habrás dado cuenta de quién es Dios y habrás sido como este publicano: ten piedad de mí, que soy un pecador. Entonces entra en el reino de tu Señor. Pero si simplemente has intentado comprarlo, si has hecho ver que hacías cosas buenas, pero en tu interior nunca lo has amado ni lo has querido, y solo eso, pequeños sacrificios, pero sin misericordia, sin amor para nada, ¿cómo entrarás en el reino de los cielos si en tu interior anidaba el mal y no el bien? Hemos de pedir a Dios que nos dé, que sea compasivo con nosotros, que nos dé humildad, que nos dé capacidad para entender que Él lo es todo,
que nosotros hemos de bajar nuestros humos porque no somos tan importantes. Y cuando nos demos cuenta de lo poco importantes que somos por nosotros mismos, entonces veremos como para Dios sí que somos importantes, tanto que lo ha dado todo por cada uno de nosotros.